Muy buenas compañeros, tenemos nueva entrevista aquí en el podcast y en este caso tenemos a un compañero tanto del máster como de mentorías, que es David Pérez, preparador físico del Cartagena Baloncesto. Así que nada, David, muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Como ya sabes, Álvaro, lo sigo desde hace un montón, tanto a vosotros como al podcast. Así que nada, un placer ser yo el que está aquí esta vez. Vale. Genial, pues ahora cuéntanos un poquito para la parte de la audiencia que no te conozca, cuéntanos un poco quién es David Pérez, tanto a nivel un poquito de trayectoria, tanto a nivel personal profesional y dónde estás ahora mismo y nos cuentas un poquito cómo es tu día a día después de explicarnos tu trayectoria. Vale, pues así un poco resumiendo, bueno, soy licenciado en CAFIT, como todos los prepas que acabamos yendo por este camino. Mm. Y nada, estuve ligado desde pequeño a diferentes deportes, baloncesto, fútbol y demás. Y bueno, alguno más, pero sobre todo esos dos son los que más practiqué. Y ya bueno, ya desde que empecé la carrera, empecé de entrenador en equipos ahí de Madrid, tanto a mi colegio al que fui yo como estudiante y luego alguno más que me fui sumando para empezar a coger horas de vuelo. También pues edad en la que empiezas a intentar ganar un poco de dinero para pagarte tus cosas, tus caprichos y demás. Y nada, poco a poco fui avanzando y luego ya mi primera experiencia así un poco más seria o más formal fue cuando hice las prácticas universitarias en cuarto de carrera. Tuve la suerte de estar en el Atlético de Madrid, en cantera. Tenían un departamento de performance que estaba muy chulo, aparte de cada preparador físico que tenía de campo cada equipo. Y como fui tocando desde sub 12 hasta juvenil, hasta sub 18, pude ir viendo diferentes, tanto prepas como fisios, entrenadores, redactadores, de todo. Esa fue mi primera experiencia así un poquito más seria, que la verdad que me ayudó un montón, tanto a conocer un poco el ambiente como a muchas personas diferentes, al no estar solo con un preparador o con un entrenador. Sí. Y luego a partir de ahí tuve un pequeño bajón que no sabía si quería seguir dedicándome o no, lo veía un poco complicado porque, bueno, pues todos sabemos un poco que la realidad es, y sobre todo en España, Difícil. es más probable que no te acabes dedicando a que te acabes dedicando profesionalmente a ello, sobre todo a nivel de condiciones, más que porque no puedas acceder a un equipo u otro. Y justo ahí me llegó una llamada que no esperaba para empezar en un proyecto de Liga EVA, que es en el que estuve en Iniesta, en Mm. un pueblo de Cuenca. Y la verdad que las condiciones y cómo estaba formado un poco todo no era del perfil de Liga EVA, era bastante profesional, podemos decir. Y ahí, bueno, pues me volvió a despertar el gusanillo. Ya justo cuando entré en Iniesta, creo que al mes fue cuando entré al máster con vosotros. Y ahí, bueno, pues fue un poco la bola de nieve. Empecé a ir a visitar a otros prepas por ver un poco más allá, más arriba de Liga EVA, ¿sí? Ligas más profesionales, cómo se trabaja y demás. Y nada, a raíz de ahí ya me fue picando el gusanillo. Luego se acabó el equipo de Liga EVA por motivos económicos y demás. Tuve la suerte de estar en Estudiantes el año pasado. Yo estaba en cantera con junior femenino y luego tuve la opción de estar doblando de vez en cuando, tanto con el equipo de primera fe como de liga femenina. Mm. Y justo este año, pues como has dicho, estoy aquí en Cartagena, así que bueno, con sus partes buenas y malas de un año Mm. en otro pasando de equipos, que igual con menos estabilidad, pero también a nivel de crecimiento creo que por otra parte ayuda bastante al ir cambiando tanto de ambiente, con diferentes personas y Aprendes diferentes mucho. contextos. Sí, un ¿Qué, poco qué edad como qué edad resumen. tienes tú, David? Yo tengo 27, soy del 98 Quiero decir que y eres muy joven y en poquito tiempo has tenido la oportunidad de moverte bastante, que está muy bien, y al final eso yo creo que te ha dado la oportunidad de llegar a este primer ACED. Es tu primera experiencia profesional en sí, ¿vale? Y tú, por ejemplo, en el máster tuviste una oportunidad que casi te vas al extranjero, creo recordar que era a Kuwait, finalmente no te animaste y ahora has tomado esta oportunidad. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue ese primer, a lo mejor, vértigo de cara a no irte al extranjero y, en cambio, luego cómo estabas muy decidido a la siguiente oportunidad que entre, la voy a tomar y prefiero arrepentirme a lo mejor de ir y que no sea como yo pensaba que el no ir y quedarme un poco con la espinita. Cuéntanos cómo fue ese proceso. sí, justo aparte de que a nivel, obviamente, aparte a nivel profesional, a nivel personal, era una decisión importante y demás, también era la primera vez que Mm. me ponía yo en la tesitura de tener una oferta así delante para poder salir y dedicarme profesionalmente. Entonces, ya partiendo del sí o del no, era la primera vez que me enfrentaba a Mm. ese sentimiento, por así decir, y bueno, como imaginas, entre mil factores que pueden Mm. entrar en juego,
aparte del vértigo, la duda de si puede coger bien o no, o irme tan lejos. Mm. También uno de los factores que creo que me acabó impulsando a quedarme en vez de irme era que igual, aparte del vértigo, que ahí estaba, lo Mm. reconozco, también que creo que estaba en, no sé si en una edad o en un proceso, porque ahí depende de cada uno la edad que tenga y el historial que lleve, pero al menos como me encontraba yo, en la que no me acaba de cuajar porque creo que priorizaba un poquito más el seguir desarrollándome Mm. o aquí en España o igual en otro país que tenga igual, no que no tengan tanta cultura de baloncesto, pero igual más historia o con Sí. preparadores que sé que han pasado por ahí y lo conocen, que igual era un poco más desconocido y sí Mm. que prefería desarrollarme en un ambiente que más o menos puedo llegar a conocer a través de Sí. conocidos o cómo trabajan. Y luego nada, cuando me llegó la oferta de Cartagena, aparte es a nivel personal de no ser un salto tan grande como el Mm. de irme tan lejos, ya había pasado por ese proceso de haber tenido una oferta, tener sentimientos encontrados y demás. Creo que era una oferta muy buena en cuanto al equilibrio, de que era un salto, en mi opinión, bastante grande, de cuando venía Liga EVA y luego Estudiantes, que es un gran club, pero al fin y al cabo estaba en cantera, Mm. estaba muy contento y me costó salir porque a nivel emocional encajé muy bien allí, tanto con el equipo que estaba como con el grupo y todos los miembros del club. Pues bueno, creo que era una opción muy buena para salir, dar ese paso a nivel profesional y a la vez pues seguir desarrollándome. Muy bien, muy bien. No, súper interesante. Ahora que has comentado antes lo de conocer a prepas, si no recuerdo mal, me corriges si me equivoco, pero creo que estuviste con Marc Olmos en Bamberg, puede ser, fuiste a visitarle, ¿verdad? Sí, entre otros, Ah, Marque fue mira, uno de ellos. pues cuéntanos un poquito qué tal tu experiencia, porque también, como comentamos muchas veces en el máster, damos la opción de sí o sí prácticas optativas para cualquier persona, pero aseguramos en un campus que hacemos mejores profesionales. Pero luego damos la opción de lo más probable es que, como conocemos bastantes prepas, haya opción de visitar algunos de ellos. Entonces, tuviste, creo que por ejemplo en Bamberg recuerdo con Marc Olmos, ¿cómo ha sido tu experiencia a la hora de eso, de ir moviéndote un poquito, ver cómo trabajan los prepas? Al final, creo que, yo es mi opinión y también la de Asesport, que lo ideal es no aprender solo de una persona, porque aunque sea muy buena, siempre tiene sus sesgos y un poco su camino, sino intentar beber de muchas fuentes. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu caso de poder viajar, ver prepas, ver clubes? Pues la verdad que es de lo que más me ha gustado hacer, aparte de mi propia experiencia, lógicamente, en diferentes equipos, aparte de formaciones, y eso que vosotros, y es una de las cosas que más me gusta, y hablo con compañeros, es súper práctica. Eh, tema aparte de eso, el hecho de poder ir a ver a prepas, bueno, así rápidamente, pero pasé por Bilbao con Cristian Lambres, luego fui a Unicaja, Marcos Cervero que sigue allí, y luego a UCAM con Manu Marín, perdón, Bueno, y luego a Bamberg con Marc. Y pues, aparte de aprender de diferentes personas, hay muchas cosas, no que ellos te cuenten, y todos fueron encantadores y me llevo grandes personas, pero más allá de lo profesional que pudiera hablar yo con ellos y de tener charlas y hacerle preguntas y que me respondan, es más simplemente estar el día a día, ver cómo trabajan, lo que hacen, cosas espontáneas que surgen. No ha coincidido que voy yo y no que haya algún problema, pero situaciones del día a día que que hay que ellos han solventar. tenido que resolver de cierta manera, que pienso que son cosas que aunque tú le estés preguntando Sí, sí, 2 años sin parar de hablar, no te van a saber comunicar, pero claro. que cuando tú les ves en el momento y tener que improvisar o adaptarse, y más en nuestra profesión que es muy del día a día y cosas que pasan y no te Mm. esperas, creo que hay muchas cosas que se respiran, por así decir, no sé cómo catalogarlo, que creo que si no estás, es muy complicado aprenderlo más que de tú viviéndolo en sí. Y luego, bueno, pues evidentemente, pues el poder hablar con ellos pues es un lujo en cuanto a que te dicen muchas experiencias por las que tú estás pasando o Mm. puedes llegar a pasar y te dan su consejo, pero con lo que más me quedo sin duda es con ese ambiente y respirar el día a día y ver cómo se comunican y toda esa magia, por así decir, de Mm. verlo desde dentro. Súper interesante lo que dices, porque es verdad que al final, bueno, yo también lo que siempre comento es que la gente, en mi opinión, que suele ir poco a poco progresando, es porque se lo merece. Es decir, con esto no estoy diciendo que el que hasta ahora no haya llegado sea porque no se lo merece. Al final, cada uno tiene sus momentos, sus tiempos. Hay gente que necesita más tiempo, gente que menos, depende. Pero lo que me refiero es que tú, por ejemplo, has llegado ahora a saltar a la primera FED, pero llevas 3, 4 años pico y pala, pico y pala y pico y pala, yendo a ver compañeros, intentando trabajar lo mejor posible en tu equipo. A lo mejor al año siguiente sigues en el mismo equipo, pero haciendo lo mejor las cosas, y poco a poco llega la oportunidad. Y ahora que te ha llegado, tú ya has visto, por ejemplo, a lo mejor en contextos, como comentamos ahora fuera de micros, con los americanos, tú nunca has tenido un contacto
como hasta ahora, con americanos profesionales que vengan solo a jugar, que vivan de esto y que ganen un dinero bastante decente por jugar este deporte. Entonces, a lo mejor, aunque tú estudies sobre esto, aunque seas un prepa increíble, es difícil poder aprender de eso si nunca has vivido. En cambio, si has estado ya en 4 equipos diferentes, viendo cómo trabajan, viendo cómo se comunican con gente que aún gana 10 veces más, todavía vas a poder ver más, a lo mejor, pues esos egos o cómo manejar eso o cómo intentar con un jugador que vale mucho dinero y que está tocado, qué decisión tomo con él. Entonces, al final, eso es una parte que es muy difícil transmitir. Lo que decimos siempre aquí en SAS Sport, que aunque los estudios y la investigación, los papers, es clave y es la base, claro, en un paper no te puedo explicar, oye, cuando a lo mejor el jugador americano viene de morros, no ha metido una encima del isquio, a lo mejor hoy no es el día para hacer 0,5 metros por segundo de velocidad de ejecución, aunque el paper te diga que el día menos no sé cuánto es, ¿no? Esa es un poco la parte que no vemos en los libros y que suma mucho, ¿no? Sí, totalmente. Y a raíz de esto, justo un ejemplo es de lo que has dicho, bueno, por no poner ejemplo exactamente, pero bueno, a uno de estos clubes que fui ya era mitad de temporada avanzada, que no era cuando era al principio que puede ser un nuevo fichaje y estás conociendo, era alguien con el que ya tenía trato el prepa y pues era situación de día después de partido, que no le fue muy bien a este perfil de jugador y luego al día siguiente, pues hombre, pues tú estás allí, lo ves, igual no participas nada, estás ahí detrás, pero ves cómo tiene que lidiar de cierta forma o con Sí. actitudes o saber cómo cambiar un poco ese temporal. Y bueno, pues son situaciones que igual tú no has vivido, pero simplemente el hecho de verlas, cuando te puede parar, no me ha pasado aquí así, pero bueno, con situaciones que te pueden llegar a pasar o Sí, sí. cosas similares, yo creo que más que el cómo afrontarlas, simplemente a nivel emocional, como que asumes que eso es normal, que eso pasa, que no te lo tomas a nivel personal o me está pasando a mí o que estoy Claro. haciendo yo mal. Entonces creo que lo relativiza más o te da una cierta tranquilidad en la que tú luego puedes, creo que tomar decisiones de una manera un poquito más serena que si te pasa por primera vez y nunca lo has visto y puede ser un Claro. poquito más 100%. visceral Sí, o sí, te sí. pilla un poquito más O de pensar que no es imprevisto. normal, que es algo que nunca puede ocurrir, ¿no? Claro. A raíz de esto, me gustaría preguntarte, tu primera experiencia, como decíamos, profesional de verdad a un nivel alto, ¿vale? Un equipo de primera fe, un equipo fuerte con profesionales tanto en el cuerpo técnico como a nivel de jugadores. ¿Qué es lo que más te ha chocado de tu experiencia previa, ahora que has llegado al equipo? Decir, ostras, pensé que esto era diferente y me he encontrado algo que no me esperaba. ¿Qué ha podido ser ese contraste, ese choque contra la realidad? Pues en cuanto a lo que es el día a día, sobre todo creo que por haber visto a tantos prepas, entre comillas, que ya he ido a ver varios, no me choca tanto porque es algo que más o menos he ido viendo, aunque no haya vivido yo. Mm, Ahora bien, al verlo ahora, al estar en primera persona, cuando hablamos siempre, yo ahora, aunque Neva estaba en condiciones profesionales, pero la liga como tal no es profesional sí. como tal, lo que sí que me he dado cuenta mucho es cuando hablamos del tema del tiempo y de optimizar el tiempo en Mm, cuanto a tanto el equipo como nosotros, sí. en qué decidimos invertir, me invento, en desarrollar lo que hablamos el año pasado en una herramienta de control de cargas o Sí. dedico más tiempo en dedicarle a esto o a lo otro que cuando estaba en el equipo de Liga EVO el año pasado en Estudiantes, que tenía más tiempo yo a nivel personal para dedicar, era Mm. como decía, bueno, sí, el tiempo es importante, no tenemos tanto tiempo a nivel de entrenar, Pero no pero acabas de bueno, entender, ¿no? ¿A qué nos pero referíamos? digo, bueno, sí que es verdad, pero digo, tampoco me parecía como Mm, para estar tan pendiente de fuera, hay que sí. optimizar el tiempo, esto, lo otro. Y ahora que yo aquí ya, sobre todo empiezas la pretemporada al principio, empiezas ya dobles sesiones, esto, lo otro y tal, realmente te das cuenta, tanto a nivel de equipo, el tiempo que tienes tú, Mm, como luego el tiempo que tienes tú a nivel personal fuera de lo que es mm, las horas de entrenamiento, para dedicarle a una cosa u otra y demás, ahí sí que me ha chocado bastante decir, mm. hay muy poco tiempo, tengo que saber a qué se lo dedico, de qué manera y de hacerlo de la forma más automatizada, entre comillas, pero ciertos procesos que tenga más o menos controlados y a raíz de ahí crear ese sistema y ir trabajando, tanto yo como con el cuerpo técnico, eso es lo que más me ha chocado. Pensaba que igual no era tanto, pero Mm. sí que me parece que prácticamente no hay tiempo. O sea, tienes que saber seleccionarlo muy bien todo. Eso también comentamos, por ejemplo, la parte de que al principio quizás te contrastó un poco, te chocó la cantidad de sesiones y de horas que se invierten de momento en la pretemporada, porque es lo que llevas, pero quiero decir que hay como muchas sesiones y mucho trabajo a la semana, ¿verdad? Que decías, ostras, pero es normal que se entrene tanto. Sí, eso ahí sí me chocó y luego, bueno, ya es un poco más grita a nivel filosófico, pero claro, con el entrenador que estoy aquí en Cartagena, que Mm, estoy la verdad encantado y hemos tenido bastante buen feeling desde el principio, que es Félix Alonso, que lo comento con él bromeando. mm. Él lleva en baloncesto profesional no entrenando 25 años de carrera y yo tengo 27 años de vida.
Es verdad. como persona. Entonces, claro, yo a veces lo comentaba cuando hablábamos de tema de gestión de cargas y tal, y digo, claro, digo, lo comentaba al principio con un compañero y luego ya lo comenté con él. Y claro, Félix, o sea, tú, lo que me dijo tú, ¿cómo ves tú esto de las cargas, tal? Parece que lo llevo bien, estoy más. Digo, sí, bastante bien y demás. Y luego ya le dije lo que pensaba, de, joder, aunque no seas preparado físico y lógicamente yo tengo que estar aquí para ayudarte, porque si Sí. no, no estoy, pero también tengo que ser yo consciente y tener como, bueno, en general creo que los preparadores tenemos que tener muy poco ego en general, pero Mm, aparte menos todavía, para decir, joder, llevas 25 años a nivel sí. profesional y yo 27 de vida, aunque sea preparador, va a haber muchas cosas que Mm, tenga que aprender de ti, incluso de mi propio campo, simplemente por la experiencia de haber estado rodeado de tantos, aprender tanto y bueno, no tiene que ver, pero un ejemplo parecido a cuando, no sé si lo comentaba un mm, mecánico o un ingeniero de Fernando Alonso que había llegado hace poco, parecido, en el sentido, joder, este tío no es mecánico, este tío no es ingeniero, pero lleva muchísimos años en la élite de la Fórmula 1, igual aparece un mecánico, un ingeniero nuevo o que sí. acaba de salir de, que lleva muy poquito tiempo y tiene a priori más conocimientos Mm, teóricos sí. que él, pero claro, el de estar tanto tiempo también te tiene que situar. Entonces, bueno, pues eh, Para mí son eso, cosas a tener en cuenta. para mí eso habla muy bien de Félix, el ser muy humilde y ver a un chico joven y no decir, no sé cómo decirte, no me hace falta tu opinión, que seguro que habrá entrenadores Claro, así, sino todo lo contrario. Yo creo que eso te hace precisamente mejorar más. Y luego también creo que tú, por ejemplo, con tu carrera, conforme avances, vas a ir viendo entrenadores de diferente perfil y te encontrarás con algunos que a lo mejor son muy razonables o que van mucho al detalle, pero más a nivel cualitativo, y otros de entrenar muchísimo, y ahí tú a lo mejor vas a empezar a ver de, ostras, por ejemplo, un año puedo entrenar toda la fuerza que yo quería, otro año es que no veo opción de hacer casi más que recuperación o que priorizar esas cargas casi, pues eso, preventivas, si queremos llamarlo así, más que intentar desarrollar porque no veo la forma. Entonces, al final, cada entrenador es un mundo y entrenador, como es el líder del equipo, es el que va a imponer la corriente como debe ser. Entonces, al final es otra parte que es muy, pues eso, que es difícil de navegar y que hay que tener en cuenta porque es, yo creo que el que más marca el carácter del equipo es el entrenador, obviamente. claro. Sí, por eso justo que comentas que estoy muy agradecido con cómo he entrado en el staff, tanto él como con Dani, que estaba aquí, lleva bastantes años en el club, como con Nuno, que es el segundo entrenador, porque claro, a priori llegas de nuevas y un entrenador que lleva tanto tiempo Sí, sí. en la élite, que claro, que seas tú el preparador físico, claro, una Mm. parte de él puede decir, joder, Sí, lo que sí, dices sí. tú, ¿qué me va a contar aquí un chaval que llevo no sé cuánto, por muy preparador que sea? Perfecto. Vale, el siguiente punto sería, como es alumno del máster, como ya lo has cursado, eres exalumno, queríamos aprovechar para preguntarte tu opinión, como hacemos siempre con los compañeros que han pasado por él, para que expliques un poco a la audiencia, pues qué es lo que te has encontrado, tus sensaciones, tu opinión, básicamente. Cuéntanos un poquito sobre él. Pues lo que te comentaba un poco antes en cuanto hablábamos de la experiencia de salir fuera, para mí y te lo digo aquí exactamente, igual que me han preguntado compañeros en estudiantes el año pasado, oye, he visto que has hecho el máster, tal, o has puesto algo en Instagram y me pedían opinión, lo digo tal cual, lo que más me gusta de todo, sin duda, Mm, es la aplicación práctica que tienes tú en el día a día, es decir, no creo que sea la única forma, pero creo que la mayoría de formaciones no se pueden aterrizar tanto, por así decir, a lo que es el día a día de un preparador físico profesional de un equipo de baloncesto. Y creo que lo principal del máster es que cojas el módulo que cojas, el docente que sea o el tema que sea, puedes acabar el vídeo, puedes acabar el módulo y prácticamente, si no es mañana porque no toca, pero si no al día siguiente, ya puedes llevarte algo que vas tú a realmente aprovechar en el momento. Con eso no digo que formaciones muy teóricas no mm. sean útiles, pero creo que hace más falta o es más necesario un tipo de formación así, ya que son mucho menos comunes y son mucho más de agradecer y sobre todo con lo que hablábamos del tiempo y tal, que es, o sea, es que lo ves muy palpable, es como si estuvieras hablando con un compañero y te está diciendo los problemas que tiene el día a día o del módulo que está tocando él, cómo él lo está aplicando en su día a día y para mí eso es lo mejor. Y luego aparte, evidentemente, que es muy completo, toca prácticamente todos los puntos principales en los que te puedes encontrar en esta profesión, pero sin duda me decantaría por eso, por la aplicabilidad sin ningún tipo de dudas. Perfecto, pues muchas gracias por compartir tu opinión. Y ahora la parte final, ¿vale? Son algunas preguntas más cortas, menos técnicas y un poquito más para ir a la parte personal de ese prepa que a lo mejor como tú hace un par de años que no habías dado el paso, pues eso, ver qué siente el compañero ahora que se lo ha dado, ¿vale? Entonces la primera pregunta Vale. sería, ahora que has ido, por ejemplo, fuera de casa, aunque no es un contraste brutal al extranjero, pero bueno, al final de Madrid, que David es de Madrid, yendo a Cartagena, pues ya, quiero decir, no puedes ir cada fin de no estás en tu casa, es diferente. ¿Qué ha sido
¿qué es, por ejemplo, eso que más echas de menos de Madrid? Es decir, hace unos meses estabas en Madrid, ahora te has ido fuera, vives fuera, te has emancipado, por así decirlo. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu anterior vida o de poder vivir en Madrid? Ahí, bueno, aparte de que podría ser de Madrid y no encantarme, pero me encanta, más allá Sí. de lo que es la ciudad y demás, pues lógicamente es toda la parte personal en cuanto a lo que es tus vínculos, lo que es la familia, amigos y demás, porque sí que es verdad que aunque cuando fui a Iniesta también salí porque estaba allí a tiempo completo, estaba mucho más cerca, al fin y al cabo estaba 2 horas, aquí ya estás a 4, ahí igual en algún día libre te podías plantear o que lo hacía ir y volver, aquí pues o da la casualidad rara vez de que Mm, puedas tener un fin de libre, coincida que no haya nada ya. y demás, tiene que darse muchas circunstancias. Entonces Mm, es como esa parte de que no estás tan conectado a familia, amigos en el día a día, que como me pasaba cuando estaba en Iniesta, que al fin y al cabo no me daba la sensación de estar lejos, por así decirlo. Es lo que más puedo echar en falta. vale. Y de cara al contrario, ahora en Cartagena, no sé si había estado antes de haber ido allí a trabajar o nunca había estado en Cartagena. Yo nunca he estado, Eh, por pa- ejemplo. en Cartagena, justo ciudad como tal, no. He estado más o menos La zona. cerca, Mazarrón y más en la zona, pero nunca he llegado a estar en Cartagena ciudad. ¿Vale? Ahora que vives allí, ¿qué es lo que más te está gustando? ¿Qué es lo que podrías rescatar o decir, mira, pues esto de Cartagena lo disfruto mucho? ¿Qué podría ser de tu día a día o una zona a la que puedas ir o qué es lo que tú dices, vale, pues esto, mira, esto sí que me gusta casi más que Madrid o esto en concreto me gustaría poder, entre comillas, llevármelo a Madrid? Algo que disfrutes en Cartagena y que no tenías en tu vida previamente. Pues yo te diría que lógicamente al Madrid no tener y a mí gustarme mucho estar en una zona de playa, Mm. me gusta bastante. Por el tema del tiempo, si te digo que me gustaría a día de hoy, te diría que no, porque de momento hace mucho Humedad, calor ¿verdad? Calor y humedad. y humedad, pero sí que es verdad que según pase el año y luego, No es bueno, agradecido, seguramente. En Iniesta más que en Madrid, Sí, pero en Madrid también, que suele hacer bastante más frío en invierno, me sí. imagino que cuando luego llegue ya noviembre, diciembre, enero, que a mí me dicen que aquí como mucho con una chaquetita fina y ya Se va bien. estás bien, me imagino que ahí lo agradeceré más, pero aún así tener tantas horas de sol, tener buen clima, aunque haga bastante calor y estar en zona de playa, la verdad que a mí me gusta mucho. O sea, en el día a día me da bastante energía. Perfecto, muy bien. Pues la parte principal del podcast ya la hemos terminado. Simplemente desearte suerte para lo que es la temporada. Quizás te propondremos, si todo va bien, el próximo verano, hablar un poquito de cómo ha ido el año, ¿vale? Tus aprendizajes en tu primer año fuera con el baloncesto profesional, por así decirlo. Y nada, muchas gracias de nuevo, David, por tu tiempo y espero que nos veamos dentro de poco de nuevo, ¿vale? Nada, como os digo, gracias a vosotros. Siempre os escucho cuando o voy a entrenar o vuelvo o voy a correr. Aprovecho para utilizar Mm, ahí, que es una de las cosas que me dijisteis hablando con Jaime y contigo. Claro, ahí, bueno, me Aprovechar, alargo ahora, aprovechar ratos ahora un muertos, ¿no? poquito. Claro, yo, por ejemplo, cuando iba a estudiantes me lo ponía y digo, joder, pero aún así tengo mucho tiempo en el día. Cuando me decía Ya. Jaime, puedes aprovechar a ponerte aquí. Y ahora sí que entiendo hostia, es que igual si no me lo pongo aquí o No me lo lo sacas. pongo antes de dormir o otro momento, o igual estoy un poco ya desconectado y que no lo escucho. Eso es. Entonces, nada, bueno, en relación a esto por acabar, bueno, pues ser partícipe del podcast también, pues un placer y nada, ojalá pueda contar la experiencia que siga siendo positiva a lo largo de la temporada. Muy bien. Pues nada, mucha suerte, compañero. Nos vemos pronto, ¿vale? Venga, Gracias, chao. Álvaro. A Chao. ti.